está toda mi familia. Mi Guayas no los cambiaría por nada. Lo que más me gusta del Guayas es ver el talento de las personas. A mi Guayas no lo cambio por nada. Ese orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. ¡Ya niñado! ¡Subir al bus con elevador! Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Bienvenidos todos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscan, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es lunes 17 de febrero del año del Señor 2020. Agradecimientos especial a quienes se conectan ya a la señal de La Posta y a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Lo cito de memoria, pero con cariño: la ATM de Guayaquil, Seguro Sucre y sus servicios Rueda Seguro, Vive Seguro, Futuro Seguro y Mi Seguro. Para más información, búscalos en sus redes sociales. Un abrazo para Azúcar Valdés, porque detrás de cada uno de estos sobrecitos de azúcar se esconden 180.000 plazas de trabajo, es decir, 180.000 familias que dependen de la actividad. Y por supuesto para Melate, el corazón, en el corazón de Quito, donde transmitimos el programa cada mañana. Cumplida la cuota comercial, hacemos una revisión de los hechos. Esto es En Caliente. Caliente, caliente, negada fue la recusación que pedía la defensa de Rafael para el caso Soborno. ¿Qué decía la defensa de Rafael? Don Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa y de Alexis Mera, aseguraba que el tribunal que está juzgando al señor expresidente de la República no era un tribunal apto, no era un tribunal adecuado, no era un tribunal justo. Esta petición fue negada por un nuevo tribunal que revisó el caso. El pedido de recusación fue criticado por el tribunal que lo negó como un pedido mal hecho, mal elaborado, en el que no se aseguraba por qué el tribunal que juzgaba a Rafael no era apto para juzgarlo, sino que más bien se atribuía a fallas de forma y de proceso que no corresponden a las audiencias de recusación. Finalmente, el tribunal tendrá que instalarse o reinstalar la audiencia del caso Sobornos, que se ve como una audiencia de larga data y de largo aliento. Hicimos el cálculo, 65 días se ha parqueado este juicio desde que comenzaron las investigaciones. 65 días hemos perdido por dilaciones que ha conseguido la defensa de Rafael y de otros. Y no hay mucho chance ya para que se dilate más. Ahora entramos a la etapa del juicio, a la audiencia de juicio, y esta audiencia más o menos tendrá una duración de entre 30 y 90 días, según los abogados entendidos. Largo está la llamada audiencia del siglo. Caliente, caliente ha estado también lo que van a ver ustedes esta tarde, que los premio por su fidelidad a este programa con el primer aviso. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, ha conseguido una entrevista para este medio de comunicación, una entrevista especial que será publicada hoy a las 18 horas, si me confirma el Chemita depende de todo. ¿Qué dice Sonnenholzner? Básicamente dice que el presidente de la República le ha pedido que sea candidato a la presidencia de la República. Se aclara así el panorama de uno de los posibles presidenciales. Lo vemos esta noche en la entrevista, la llevé a cabo a finales de la semana pasada. Veamos qué tal sale, espero sus comentarios esta noche. Mientras nosotros hablamos de cosas menos importantes, la Asamblea está envuelta en debates de alto nivel, como lo exhibiera don José María Giles en la cagada de la semana. Esto del Chimborazo a mí me mata, en serio. Me mata porque a mí me parecía ya ridículo que lo hubieran aprobado, pero me mata que hayan tenido un debate. Y es que me he metido de puro freak a ver el debate. Y en serio se lo toman en serio. O sea, hay asambleístas que piden la palabra y debaten y aportan ideas y argumentos a que el Chimborazo sea el punto más alto entre el eje de la tierra y el cielo. Dios mío. Para reírnos un poco, les mando la publicidad del After este 20 de febrero en La Posta y volvemos a la entrevista para hablar de cómo arreglamos la Asamblea Nacional con mi invitado esta mañana, Mae Montaño.
¿Qué haces este 20 de febrero, Vivanco? Este 20 de febrero no me pierdo el primer after office de La Posta aquí en este maravilloso lugar, el Guayaquil Tennis Club, junto al Reo. No te lo pierdes porque tienes que venir. Y yo Tengo también. que venir y ustedes tienen que también. venir absolutamente todos. Vamos a hablar sobre si este 2020 el país se va al carajo o reflotamos. Y vamos a hablar de eso con personas autorizadas en materia económica. Nos acompañará el analista financiero Walter Spurrier. Financiero, económico, gran gurú de la economía y además, desde el otro lado, desde el lado oficial, el ministro de Comercio Exterior y Producción, el señor Iván Montaneda. Pero además de hablar de cosas importantes, Vamos a tener traguitos importantes. traguitos importantes, comidita importante, Musiquita importante. musiquita en vivo importante y el mejor networking del puerto principal, de la perla del Pacífico y del mundo mundial. Seguro que vengo. 20 de febrero, ¿no? 20 de febrero. Ahí nos vemos. Entradas a la venta en Ticket Show. Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Buscán. En todas las redes podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos. Los quiero más que si no los comparten. Asambleísta Montaño, bienvenida. Encantada, Anderson, encantada. ¿Cómo me le va? Dígame más que me siento más cómoda. Es que ya asambleísta nadie quiere que le llamen, ¿no? Oiga, ¿qué está pasando en la Asamblea Nacional? Usted es asambleísta madura, segundo periodo en la legislación y último periodo por orden y mandato constitucional. ¿Cuándo fue que la Asamblea se volvió el circo que se ha vuelto? Primero, permítame agradecerle a Anderson la posibilidad de este diálogo, a quienes nos ven y nos escuchan, un gran abrazo también. Interesante poder conversar en este momento, creo que es oportuno, no solamente definir cuáles han sido los puntos más débiles de la Asamblea, sino también los puntos fuertes, porque para ser justos, no todo es malo en la Asamblea. Yo digo que lo que les hace falta es tener a un equipo como el que tiene La Posta, un equipo de comunicación verdadero. Yo estaba admirando al iniciar los pasos gigantescos que han dado, ¿no? Cómo se han fortalecido, cómo han llegado a la gente, a veces de manera controversial, pero se han posicionado. La Asamblea tiene radio, tiene televisión, tiene redes, tiene un equipo encargado de todos esos temas y supongo que un equipo de comunicación... Pero no se comunica. Exactamente, no se comunica bien. Siento que es que los medios, supongo que por mandato de quien la conduce, están como muy centrados en elevar la imagen de quien preside la Asamblea, al menos eso parece. O en todo caso, no han tenido el impacto. Entonces se quejan, los asambleístas, algunos se quejan de por qué tiene tan baja calificación la institución, si hemos hecho esto, si hemos aprobado 11 leyes, algunas leyes importantes, algunas leyes útiles también. En alguna medida hemos fiscalizado. ¿Saben? En el periodo anterior... Bueno, aquí ha habido ya cerca de la decena de juicio político, ¿no? Y yo digo siempre, cuando hago un balance, que yo soy súper crítica. O sea, cuando tengo que criticar y autoevaluar, yo soy súper crítica en eso. Pero también digo que si comparamos, visto lo que me dijo Anderson en un principio, soy una asambleísta madura. Eso me gustó porque no me dijo que era una asambleísta vieja, yo ¿no? a mí viene el adjetivo porque en eso no me la juego. Yo sabía que estuvo, pero diplomáticamente utilizado el término. Madura, no vieja, entiendan bien, ¿no? Digo, comparo lo que fue el periodo anterior con una no aplanadora, una trituradora de ideas hasta de presencia, que pretendía desaparecer a la oposición de la faz. Si comparo con eso, yo prefiero esta, con todos sus defectos, de mayorías móviles, porque hemos hasta fiscalizado. Y el hecho de que un asambleísta independiente haya llevado a término y con éxito 2 juicios políticos, o sea, es bastante. Y el hecho de que ya en los temas de aprobación de leyes sí se incluyan, sí se han incluido proyectos
yo no sé también dónde está la oposición ahora, pero bueno, de asambleístas Vamos de a hablar de oposición. todo eso. Porque bloques de oposición como que no se han configurado muy bien, Vamos pero de a hablar asambleístas de oposición. de las luces y sombras de Entonces, la Asamblea creo y que- vamos a hablar de cómo arreglarla, pero quiero empezar por esto último que me comenta. No sé dónde está la oposición, dice May Montaño, quien se declaró asambleísta independiente a terminar el primer año de esta segunda legislatura. Más o menos, usted llegó a la Asamblea por segunda ocasión con el bloque de Creo, un partido del cual era casi fundadora, o que ayudó Fundadora. a fundar, perdón. Y ahora me dice, no sé dónde está la oposición. ¿A qué se refiere exactamente? Ya no podemos contar a Creo, ya no podemos contar al Partido Social Cristiano como opositores. El mismo hecho de las mayorías móviles ha hecho que el concepto de oposición se diluya. Y han quedado asambleístas que hemos mantenido una línea de oposición clara, porque no hemos formado mayorías junto al oficialismo, porque cuando ya formas una mayoría junto al oficialismo y no determinas dónde están los límites de aquí termina la asamblea, aquí comienza el ejecutivo, y eso en el Ecuador es muy complicado, Sí, sí. muy complicado, entonces se diluye la fuerza de la oposición. Y por el contrario, quienes se han erigido y se han proclamado como oposición en la asamblea, usted sabe bien quiénes son. Son los correístas, que en un principio fueron parte del oficialismo y entonces ahora pretenden ellos tomar la bandera de la oposición cuando todos sabemos que son parte del mismo paquete y que son otra cara de la misma moneda. Entonces, por eso digo que como bloques ha sido muy difícil y muy complejo ¿Dónde pone usted el Partido identificar Social Cristiano? en este mismo vaivén, porque en un momento fueron parte de esta alianza. Acuérdense, en el periodo de Ellos la no fueron señora... parte de la alianza legislativa, pero estuvieron muy cercanitos en los primeros 2 años de la legislatura. Es para Sí, ser sí. realistas y concretos. Con cabezas. Exactamente. Entonces ahí es cuando tú te pierdes porque no se puede identificar como una verdadera oposición. Y en este momento cuando se lo siente, ¿sabe? En política las percepciones sí cuentan. Cuando se siente que ellos están muy cerca de los correístas, tampoco podríamos decir que están en una real oposición, porque de los señores correístas sí queda un abismo de dudas respecto de si son realmente una oposición a quién, una oposición desde cuándo, y si es una oposición en favor de quién, ¿Y en favor usted del siente el país. Partido Social Cristiano cercanito al correísmo? Bueno, eso es lo que ha aparecido en este tiempo, con mucha pena, ¿no? Pero se ha sentido como, pueden ser meras coincidencias, pero digo, en política las percepciones sí cuentan. Entonces ahí es cuando se ha diluido como bloques. Uno puede decir, este bloque de asambleístas, esta bancada, como se dice formalmente, si esta bancada es realmente de oposición. Entonces han habido voces y asambleístas que sí nos hemos mantenido de manera coherente en la oposición. Yo me he mantenido de manera coherente en la oposición, esa ha sido mi línea. Inclusive en este momento yo digo que a veces, como decimos... En la soledad de la oposición ahora. Como decimos popularmente, uno no puede hablar en política sin tocar madera, ¿verdad? Pero digo que hasta para conversar y para sentarnos en la mesa de discusión y de alianzas, también uno tiene que saber con quién, cómo y cuándo. Los momentos, las oportunidades son importantes, pero hay que mantener también una coherencia en eso. Este es una asamblea sin mayoría clara. Se ha vuelto al modelo de las mayorías móviles, que per se no son malas. Sí. Son mayorías que Sí. se van dando Sí. según la coyuntura. A mí lo que me preocupa, y se lo pongo sobre la mesa porque muy pocos asambleístas hablan de esto, es la percepción, para utilizar su término, de que hay algo detrás de las votaciones. Publicaba Fernando Villavicencio con mi colega Marlon Puertas, La historia y periodismo de investigación, una primera mirada muy superficial a lo que yo creo que hay que seguir escarbando, el reparto de los hospitales, y de esto usted tendrá que haber escuchado más que yo. Se escucha mucho dentro de la asamblea del reparto de los hospitales, y es algo que nadie puede probar, pero yo creo que a estas alturas nadie puede dudar. ¿Qué piensa usted? De la última alianza o acuerdo, o como se llame, porque cada uno utiliza el término que le es más conveniente, para decidir sobre las autoridades en la asamblea. Desde ahí quedó un sabor un tanto amargo de
Esto fue por el bien de la Asamblea, para conseguir el mejoramiento, un mayor funcionamiento, una mejor imagen de la institución. Por lo visto no lo hemos logrado porque las calificaciones dicen lo contrario. Sentimos que fue para el reparto simplemente de posiciones. No es malo cuando llegas a un acuerdo para administrar o para dirigir la Asamblea, si eso se hubiera traducido en la calidad de quienes conducen la Asamblea y en quienes conducen las comisiones. Hasta ahora vemos que algunas comisiones ni siquiera han alzado vuelo y otras ni siquiera han logrado reunirse permanentemente. O sea que ahí, hasta en eso fallamos. Pero también hay la duda, y uno no lo puede afirmar, de si fue un mecanismo para cuotas, para recibir cuotas, inclusive fuera de la Asamblea. O sea, cuotas en el Ejecutivo. Y por ahí se habla, sí, es que algunos recibieron una parte del pastel y ellos están dirigiendo tal provincia. Se habla, o sea, tal asambleísta está... Se escucha del CNE, se escucha de... ¿No es cierto? Hasta de comandancia de policía hemos escuchado. Y eso es triste. O sea, si es que las alianzas y los acuerdos se hacen para eso, entonces nosotros no somos parte de esos acuerdos. Y más aún cuando hablamos de que la administración de salud, de que los hospitales están repartidos, o sea, ahí nos duele más. Yo estuve en Manabí y ahí se escuchaba a gritos que parte del pastel estaba con un asambleísta o con otro asambleísta. Por coincidencia, todos los que aparecían en Manabí son parte del gobierno, del oficialismo, para decirlo correctamente. Son parte de Alianza País Morenista. Pero no es esta participación en la administración pública para que se hagan bien las cosas, sino para que se hagan mal las cosas, para que la corrupción se aparte. O sea, entonces tú escuchas de ventas de puestos por miles de dólares. O sea, estás diciendo que ese funcionario tiene que llegar a robar a esa posición para recuperar ese dinero invertido. O sea, eso te espanta. Y cuando escuchamos a través del periodismo de investigación, que siempre ha sido en este tiempo, sobre todo un gran aliado en la lucha contra la corrupción, denuncias de un asambleísta que ha pedido dinero sobre el presupuesto de la alimentación en un hospital del IES. O sea, no solamente que te escandaliza, te duele, pero hasta te deja incrédulo. O sea, digo, no puedo creer, porque eso ya es la miseria humana, querer robarle... La comida a los enfermos, sí. Exactamente. Entonces, el tema de los hospitales y el tema de la corrupción, que ya la Posta lo ha presentado también durante todo este tiempo, permanece intocado. Parece mentira, pero permanece intocado. Los temas de corrupción persisten. Y escuchaba que, claro, ahora también con el tema de las redes, uno tiene que tener también, ¿no?, un cierto espíritu crítico para saber. Pero recibimos información de que el Ministerio de Salud en algunas provincias está liquidando trabajadores, pero no es para estar en la línea de la austeridad económica, sino para que ingresen otros. Y esos otros parecería ser que están en relación con un nuevo reparto. O sea, cada vez que se mueven las mayorías o cada vez que los votos están en duda, se supone que, no sé, a partir del juicio político echado a la basura de la presidenta del CNE, parece que nuevamente se movieron las fichas. Sí, entonces claro, hay un nuevo reacomodo, claro que sí, y una nueva distribución del pastel. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar profundamente. ¿Cuál es el rol de María Paula Romo en todo esto? Porque ella es la ministra de Gobierno y de la Política. Eso es lo triste, porque ella es la ministra de la Seguridad, pero también es la ministra de la Política. Y creo que ella debe tener un rol muy importante. Ella es el enlace con los asambleístas. Sí. Ella es la que dispone por quién se vota y por quién no se vota. Claro, a veces sus fichas se le mueven y hay que saber que se mueven a partir de qué, o a quién responden cuando no cumplen el objetivo. Y esa declaración de la ministra, que a mí me dejó un sabor más amargo que todo en este tiempo, luego del fallido juicio político a la presidenta, cuando dijo, nunca estuvo previsto que se censure ni se destituya a la ministra. Dice que nunca estuvo previsto. Entonces, que la jugada era un poco cuidar la apariencia para que llegue al pleno. Guardar las formas y mandarlo al pleno sabiendo que se iba a morir ahí. Exactamente. O sea, eso es muy triste. Yo digo, o sea, perdón, ¿de qué estamos hablando? O sea, tú me estás diciendo que te estás burlando del pueblo ecuatoriano, porque
En la Asamblea al final, un punto más o un punto menos, su imagen está deteriorada, pero cuando uno escucha a una alta funcionaria del gobierno que maneja la política del gobierno, que yo siempre he criticado eso, porque digo, tú eres la ministra de la política, pero no debes ser la ministra de los arreglos, ni del reparto, ni de las negociaciones por debajo de la mesa. O sea, todo debería ser tan claro para que la ciudadanía sepa a qué atenerse. Así que, pero bueno, ya sabemos, de este gobierno, por lo menos yo no sé, Anderson, usted, pero yo y el pueblo ecuatoriano no sé si esperamos más de eso. ¿Sí? Va a ir de tumbo en tumbo. No, yo creo que ya hemos llegado a niveles de cuando a alguien le dicen que está por salir de prisión y empieza a contar los días. Y Exacto. Me quedan 10, me quedan 9, me quedan 8. Sí. Estamos en este plan, nos quedan 11 meses de gobierno todavía. Sí, y un tiempo importante. ¿La Asamblea tiene arreglo, May Montaño? En este periodo, a mí me parece que no. Ya la dinámica que ha tomado la va a seguir. Yo decía por lo menos, y quiero ver, que tengamos una agenda pequeñita de temas fundamentales que la Asamblea debería abordar en este tiempo. Algunos tienen que ver fundamentalmente con una autodepuración que no ha llegado y que es la mayor parte de esta carga negativa de la Asamblea. Perdieron la oportunidad de purgarse Exacto. internamente y de separar a los delincuentes que ocupan las curules de los asambleístas Exacto. que van a trabajar. Exacto. Separar a los delincuentes, separar a los vagos, porque a la gente le molesta eso, que haya gente, que haya representantes de la ciudadanía que ganen un sueldo sin devengarlo, eso es triste. Y que existan también por ahí algunos asambleístas que se encerraron en una embajada por voluntad propia, pidieron un asilo político, se han ido y siguen siendo asambleístas. O sea, eso sí es una cosa impresionante, porque no hemos encontrado los mecanismos necesarios para eso. Y de los vagos que se escudan tras de sus suplentes para ganar un sueldo sin devengar. Eso no puede ocurrir. O sea, los asambleístas tenemos que ser un referente de cumplimiento de nuestras responsabilidades. ¿Por qué se hicieron de la vista corta? ¿Por qué cuando tuvieron la oportunidad, hace 1 año y medio que reventó el escándalo de los diezmos y prometieron al país una depuración, le tiraron la pelotita a la Fiscalía y a Contraloría para que no pase nada? Y aquí seguimos. Seguimos con la semana pasada una denuncia contra Karina Arteaga, todavía presidenta de la Comisión de los Trabajadores. Porque se presume que son muchos más. No hay elementos, pero sin duda aparece el falso espíritu de cuerpo y el blindaje que ahora se ve reflejado en la nueva reforma que estamos debatiendo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. A eso quería llegar. Ahí se expresa claramente 2 temas. Uno, el interés que tienen algunos asambleístas de mantener en la Comisión de Fiscalización, es más fácil, ¿no? Entre 6, 7, 8, 9 o 10, manejar los hilos de las negociaciones, entre comillas, políticas para que los juicios sean archivados. También algunos quieren mantener ese mecanismo. Y el otro, el blindaje a través de los votos. Pretenden entonces formalizar el tema de hay que blindarse. Entonces yo les pregunto, ¿será que tenemos rabo de paja o qué? Reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tarea pendiente desde que arranca la legislatura. Había muchos que prometían en campaña ir a por esto y sabíamos que es una ley floja, una ley con vacíos, una ley que permite que delincuentes sigan siendo delincuentes y asambleístas al mismo tiempo, porque aunque los pilles públicamente, no los puedes votar. Exacto. ¿Qué va a cambiar con esta ley? ¿Cuáles son las principales propuestas de esta ley? Bueno, esta ley que ha sido, en mi caso, presenté 2 propuestas reformatorias y una fue en el 2013, o sea que tenemos una larga espera y esa larga espera tuvo también un momento cumbre. Ese momento cumbre fue que en el 2017, en vísperas ya de la terminación del periodo anterior, logramos sacar, y se aprobó, no con mi voto, por obvias razones, a pesar de que había presentado un proyecto reformatorio, porque la señora presidenta anterior, que ya no vale ni nombrarla, yo a veces ya evito hasta nombrarla, exacto, muy cómodamente, pero sigue siendo asambleísta, ella incluyó una propuesta de reforma, pero toda estaba hecha para asumir más poder. Si ya el modelo de la asamblea es presidencialista, si usted analiza, Anderson, el presidente tiene unas atribuciones y unas competencias extraordinarias. O sea, tenemos un modelo presidencialista, el mismo del país, representado en la Asamblea. Ella quería aún más y, por supuesto, no tocaba los puntos débiles de la ley.
con suerte, digo yo, cuando parecía que teníamos gobierno y presidente, al principio del gobierno, el presidente objetó totalmente la ley. Pero ya han pasado. Lo recuerdo Exactamente. perfectamente. Entonces parecía que algo bueno venía, ¿no? Entonces la objetó totalmente, pero ya ha pasado el tiempo. Ahora, este proyecto reformatorio tiene cosas importantes porque llena, yo digo, vacíos, lagunas y hasta océanos que fueron dejados en la etapa de la corchocracia. Nos hemos olvidado de la corchocracia. Claro que y sí. la corchocracia manejó... De agache está el corcha, ¿no? ¿No es cierto? Y él manejó todo este entramado legal, todas las leyes estaban hechas para mantener el modelo correísta del socialismo del siglo XXI. Ahora que Y el la Corcho misma fue el ley último orgánica. presidente de la asamblea que tuvo este país, ¿no? Que no nos guste otra sí, cosa, no. pero presidente era, o sea, se manejaba Eso los sí, hilos y ponía eso orden sí, y tenía agenda. Manejaba tanto los hilos que hizo una ley reformatoria a su medida. Pero había. Entonces, esta nueva reformatoria es buena de manera general, pero tiene puntos destacados y tiene dos que son peligrosos si se mantienen y si se aprueban. Ok, Y ahí es vamos cuando a lo peligroso, luego vamos a lo bueno. Ya. Es bueno. ¿Qué te preocupa de esto? Es bueno que la ley reformatoria determine que la comisión de fiscalización, esa que le llamamos comisión de archivo, después de la experiencia del fallido juicio a la señora Diana Tamaín, no tenga la potestad de archivar. Las comisiones no pueden estar nunca por encima del Pleno. El único con posibilidad de aprobar y de archivar leyes, lo que quiera, cualquier instrumento, es el Pleno de la Asamblea. Entonces hay que recuperar eso y la reforma lo plantea. Pero hay asambleístas que están contrarios ¿Y la a comisión de eso. fiscalización para qué serviría entonces? Para llevar el procedimiento y dar un informe no vinculante para el Pleno. De la misma manera que cuando dice hay elementos de convicción suficientes para el juicio político, no lo determina ni lo aprueba, sino que le sugiere al Pleno. O sea, no es vinculante su informe. ¿Por qué en un caso sí es vinculante y en el otro es determinante? Claro. Porque ni siquiera lo conoce el Pleno. Entonces, cuando determinan el archivo, el Pleno desconoce, o sea, nada. Se archiva y se archiva. Entonces, no hay competencia, es inconstitucional esa Y atribución. además es una mamarracha, eso ha servido para salvar el pellejo de Jorge Glass cuando todos sabíamos que Así teníamos un es. criminal en la vicepresidencia, casi le salvó el pellejo Así es. a María Verónica Así es. Espinosa, le salvó el pellejo ahora a Diana Tamaín. Que es impresentable, ¿no? Todos esos casos fundamentales e impresentables se han dado, entonces hay que quitarle. Pero hay asambleístas que están en contra de esto. Entonces hay que levantar el debate sobre el tema, debe mantenerse tal como la Comisión de Justicia lo está proponiendo en su informe. Que la comisión ponga todos los elementos, prepare buenos informes, porque a veces también son deplorables los informes que presenta, buenos informes y que le pase al Pleno la posibilidad de aceptar o no el archivo de ese juicio o de decidir si el juicio continúa. Eso tiene que ser potestad del Pleno y eso no tiene discusión. ¿Qué es lo otro que te preocupa? Y lo otro que me preocupa es que ya hemos destituido asambleístas con mayoría absoluta, o sea, 70 votos en este momento. Ya fijaron al presidente. La ley nos está proponiendo que nos elevemos al nivel de los votos que se requieren para destituir o censurar o destituir a un ministro. 91. 91 votos, 2/3. En algún momento podría ser como razonable, pero vista los casos vergonzosos y tristes y visto también los antecedentes, lo que cabe en este momento es poner a los asambleístas a nivel de las otras autoridades para destituir a un fiscal, a un contralor, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, requieres mayoría absoluta. Yo no es que estoy de acuerdo que los ministros necesiten 91 votos. Yo los creo ministros que deberían bajar a mayoría absoluta. exactamente. Entonces eso implica una enmienda constitucional. Y ahora que estamos en proceso Eso de fue enmienda... una locura que inventó Rafael para A proteger a sus propósito. ministros Exacto. con lo que debería ser exclusivamente Exacto. un privilegio presidencial. Exacto. El presidente de la República necesita la mayoría calificada. Exactamente. Entonces yo estoy de acuerdo que los asambleístas digan por qué los ministros están por encima de nosotros. Si Claro, nosotros... porque ahí déjame ponerte el contraargumento. Se lo he escuchado a gente que valoro Sí. en pensamientos. Te hablo de Henry Cucalón, por ejemplo, que dice, claro, así es muy fácil que un ministro que necesita 91 votos para ser jodido quiera contrajoder a quien lo está fiscalizando y le consiga 70 votos y se lo tumbe. Entonces también el bajar la vara y poner la vara muy suavita para que se tumben a los asambleístas es peligroso para la asamblea. Yo digo que no, porque, a ver, cuando un ministro falla, está faltando a la confianza de quien lo designó, que en este caso es el presidente de la República. Sí, ¿no es cierto? Porque un ministro es una autoridad designada por confianza.
presidente dice, usted Sí, quiere un que cargo sea de confianza, mi sí. ministro, ya lo pongo ahí. Cuando usted falló, le falla a quien lo designó, básicamente. Cuando un asambleísta falla, le está fallando al pueblo ecuatoriano, porque es su representante. Yo lo veo en esa medida. Y yo digo, está bien que el presidente y el vicepresidente mantengan 91 votos, ¿no es cierto? Porque son las posiciones más altas, que bueno, hay que preservar esa posición. Yo creo que un asambleísta no puede. Además, ya pusimos un antecedente, ya lo debatimos. Ya el Pleno debatió y se pronunció, por Exacto. eso no es que se lo inventaron. Exacto. Esto hubo Entonces, una moción y fue aprobada. Y hemos destituido a tres. A 3. Ana Galarza, Sofía Espín y doña Normita Vallejo. Doña Normita Vallejo. Muy Gratos, recordada. gratos recuerdos de Gratos Normita recuerdos. Vallejo. Claro Entonces, yo les digo que sí. En ese momento, cuando discutíamos, sí veíamos esto, ¿no? Sí, los asambleístas. Pero luego han pasado tantas cosas. Digo, blindar a estos asambleístas que le robaron a sus colaboradores, no, con 91 votos. Anderson, usted sabe que hay que hacer milagros para conseguir 91 votos Claro, en la asamblea. claro que sí. Lo hemos vivido. Aún para ministras destituidas ya ha sido complicado. Entonces les digo, si en este momento nosotros damos este mensaje a los ecuatorianos, ¿qué mensaje estamos dando? Es que queremos blindarnos, porque sabemos que 91 votos es tan complicado de conseguir. Difícil, Que ya, y además estamos dándole la idea a la gente de que esto es un falso espíritu de cuerpo. Nos estamos cuidando todos. ¿Tenemos rabo de paja? No. O sea, si tenemos la conciencia tranquila, debemos darle la cara al escrutinio público y no tener miedo de ser puestos en consideración de los otros asambleístas, porque los otros asambleístas sin elementos de juicio A mí tampoco me van a parece votar. impresionante, y dígame que esto se está reformando en la propuesta de ley orgánica de la función legislativa, que pille a un asambleísta robando y no lo pueden votar por ladrón. O sea, que tienen que votarlo por gestionar cargo público y darle la vuelta y decir que hubo error inexcusable, básicamente. No pueden votarlo por pillo, porque lo agarran como a Norma Vallejo robando. Así es, así es. Y eso... ¿Esto se está cambiando en la nueva ley? Las causales de destitución del asambleísta, el famoso 76 creo que es. Sí, lo que establece el mecanismo es una comisión de ética, o sea, que algunos temas que estén ligados con la ética, que sería eso. ¿Por qué? Porque tú no puedes definir un delito. Obviamente, sí. Ya, entonces tú puedes decir, exacto, usted se va porque ha robado. No, porque quien tiene que configurar ese delito es iniciando por la fiscalía y luego el juez. El sistema de justicia. Exacto, entonces tiene la justicia para que configure el delito, pero sí se pueden definir situaciones éticas reñidas con la ética, y entonces se establece ya una comisión de ética. Ahora, ¿quiénes van a ir a la comisión de ética? Pero es bueno. Una comisión multipartidista equilibrada, como lo ha sido en los 3 últimos casos de destitución, que se agarra, uno de tu propia bancada, Sí, uno de una bancada contraria. así debe ser para mantener, que a mí me gustó eso, ¿no? Ese sistema un poco eso salió muy en el camino, Sí. pero los 3 casos pueden decir que tuvieron 3 representantes y nos fue bastante bien. Entonces, ¿por qué no tomamos eso? Lo hicimos con mayoría absoluta, nos fue bastante bien. ¿Y por qué no tomamos eso? O sea, ¿por qué ahora queremos cambiar ese mecanismo a una mayoría calificada de 2/3? Esa es la gran discusión. Porque yo sí entiendo, y también yo en algún momento dije, claro, porque para destituir a un ministro necesitas esto. Es que las circunstancias y los hechos nos han demostrado lo contrario, que lo que se hizo en el pasado fue lo mejor. ¿Alcanza esta legislatura a purgar la asamblea, May? ¿Alcanzan ustedes a identificar a los que no deberían estar sentados en curules, sino respondiendo en el banquillo de los acusados? No lo sé. Yo quisiera decir que sí, pero el momento electoral en el que estamos me hace presentir que de pronto unos que otros casos, como los más visibles, de asambleístas que ya están como en la cuerda floja, ¿no? Como la señora Karina Arteaga, que ya está en la cuerda floja, que está peleada con su propia organización política. Entonces yo no veo quién la puede sostener, pero que todos estos casos en los que se presume, yo lo veo complicado en este periodo electoral en que cada uno está pensando en cómo ganar las próximas elecciones y en cómo presentar cada uno una resolución, un cambio de orden del día, una resolución brillante, una resolución que no resuelve nada, pero que te permite llegar a tu territorio
con algo bonito y se la estoy poniendo en bandeja de plata Recta final porque sé de que la le conversación. pica la lengua. Y tenemos que hablar un poco de eso. Ya sabía yo. Usted va a la asamblea a trabajar. Sí. ¿No le da un poco de vergüenza cuando se ponen estas cosas en el orden del día? Y no solo, ay, está bien, un asambleísta de Chimborazo quiere llegar con esa resolución, está bien. Debatir 4 horas, ¿no le parece una mamarrachada con todo el respeto? Hay cosas que en la asamblea me matan, pero yo he buscado un sentimiento de equilibrio y de tolerancia frente a determinadas cosas. Me mata cuando me llaman a las 8:30 de la mañana o a las 9 de la mañana y empiezan a las 10 de la mañana la sesión. Y yo prefiero ser coherente y mantener mi puntualidad. Y estoy ahí entre las primeras, pero me mata. Porque no entiendo, no entiendo por qué quien dirige una sesión, que además tiene 6 personas más para sustituirlo, tiene que hacer esperar a sus asambleístas y a veces hasta a sus invitados media hora, 45 minutos y 1 hora y hasta más para iniciar una sesión. A mí me mata. O sea, son cosas de forma que tienen que ver con la imagen. Me mata cuando en algunos temas debatimos 10 horas y los temas no tienen un gran peso para eso. Pero dicen, es que han pedido 50 la palabra. Hay temas fundamentales, los más delicados, en el que ahí dicen... sí rastrean la palabra, ¿no? Exacto, uno por bloque. Exactamente. Te preguntas, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esta no es la esencia de la asamblea. O sea, a mí me matan esas cosas. Me mata el tema de que, y yo misma mañana voy a tener que presentar un cambio de orden del día. O sea, el exceso de cambio de orden del día y de resoluciones a veces intrascendentes. Pero, pueblo ecuatoriano, ustedes también entiendan el rol de los asambleístas. ¿Cómo funciona esto? El asambleísta, para hacer una solicitud de cambio de orden del día, para presentar sus proyectos de ley, para presentar proyectos de resolución, requiere tener unas 8 respaldos de asamblea. Y esto es una relación de amistad, de confianza. O sea, a mí realmente me da mucha vergüenza, a menos que sea un tema que raye con la ética, con la moral, o con la ilegalidad, o con la corrupción, entonces yo ahí no podría firmar. Pero viene un colega asambleísta, te pide el apoyo para presentar una resolución, no solamente la del Chimborazo, han habido otras, ¿no? Ah, la del mazapán. La del mazapán y otras Yo que a me veces... acuerdo mucho la del mazapán. Sí, ¿no es cierto? No le puedes decir que no. La porque... resolución en la que le pedían a la asamblea, es decir, a ustedes mismos, que acate las leyes. Exacto. Bellísima, ¿no? No es cierto. Bellísima. Bueno, esa exhortación a nosotros Sí, mismos sí. nos exhortamos. Cosas como esas pasan, pero es muy complicado. A ver, te ponen a votar por una resolución de esa naturaleza. Tú le dices no. Tienes elementos de juicio para decirle no. Le dices, no voy a votar no porque es intrascendente. No se puede. Hay temas en los que es muy, muy complicado tener una posición, porque son temas que no le hacen daño a nadie. Y sabemos que es el mecanismo que utilizan los asambleístas para tener algo que decirle a sus electores. Para decir he cumplido. En su territorio. Ahí lo malo que me parece es el manejo de quienes hacen el debate. Porque una resolución como esa, un cambio de orden del día Se como vota y ese... pasa. Exacto. La palabra al proponente, muy bien, tiene aceptación a moción, sí, ya votamos. Sí. Pero abrir un debate 4 de horas. horas. Entonces tú dices, ¿quién tiene la culpa? ¿Tiene la culpa el asambleísta que propuso? O el que dispuso. O el que dispuso que se haga un amplio debate sobre un tema que casi que ya no tiene ni sentido común. Terminamos con esto, Mae Montaño. Último periodo constitucionalmente aprobado para la asamblea. Ya no puedes reelegirte. Qué pena. ¿A dónde vas? No, estoy muy bien. No lo sé aún. Ahora mi dedicación está en concluir mi periodo y mis tareas, como siempre las he cumplido con absoluta responsabilidad. Y como dice la canción, y el tiempo que me queda libre, lo dedico al fortalecimiento de nuestra nueva organización política, que es el Movimiento Cambio Ciudadano. Estoy contenta, estoy feliz porque estamos construyendo un sueño. Ese sueño que me fue difícil y esquivo, esos ideales de traer mucha gente a la política, de traer muchos jóvenes con una visión fresca, con una visión más democrática, lo estamos llevando adelante. El tiempo que nos va a tardar eso no lo sabemos, pero estamos construyendo un gran espacio. ¿Alianza para Así que 2021? yo creo que es necesario pensar en eso, en sentarse en una mesa de diálogo, quienes
queremos construir una nueva corriente política para que el 2021 se convierta en una oportunidad de transformación para el Ecuador. ¿Con quién no? Yo del centro hacia la derecha estoy dispuesta porque es con los grupos y con las personas con las que tengo temas en común. Diferencias también, como es lógico. Entonces me veo sentada en una mesa del centro a la derecha para mantener mi coherencia, la coherencia con mis principios y valores. Porque digo que las alianzas torcidas que quieren unir el agua con el aceite no perduran y no están hechas en base a ese respeto mutuo y a esa coherencia. Así que yo del centro a la derecha sentada en una mesa de discusión para llegar a acuerdos puntuales. Ojalá recuperemos eso o mejor dicho, desechemos eso de que los ecuatorianos estamos siempre viendo aquello que nos separa y no aquello que nos une. Yo creo que hay cosas que nos unen. Así que yo sí quiero sentarme, porque les digo, conciliar sí. Para conciliar tú tienes que unir a todos, izquierda, derecha y sentar. Conciliación que necesita el país. Pero acuerdos puntuales, yo del centro hacia la derecha. Manuel Montaño, siempre es un gusto y un placer. Clarito está. Gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana. Terminamos con mi conclusión. Esto es el punto final. Yo sé que muchos en la asamblea creen que esta no es una asamblea tan mala como la pintamos desde fuera, porque no son tan malos como el periodo anterior. Y salida fácil me parece compararse con el periodo de Gabriela Rivadeneira. Pocas cosas pueden ser más bajas que su presidencia. Eso no significa para nada que esta sea una asamblea medianamente decente. Esta es una asamblea a la que le reventaron más de una docena de escándalos de diezmos, es decir, asambleístas que robaban dentro de la asamblea, que es que los ladrones los tenían dentro de casa. ¿Qué hicieron ustedes? Hicieron un poco de show un par de semanas y luego le tiraron la pelota a la Fiscalía y a la Contraloría a sabiendas de que esto iba a enfriar la papa caliente y se les iba a quitar de las manos. Esta es la asamblea que se ha esmerado mucho por decir poco. Nunca antes había visto asambleístas tan comprometidos con debates que llevan a la nada, tan comprometidos con hablar del chimborazo, del mazapán, del cumplimiento de las leyes, y tan poco eficientes para llevar a cabo su trabajo. No tienen parqueada una reforma laboral desde hace 3 años en un país que ha perdido 250.000 empleos de calidad en el último año. ¿No les da pena cuando se mira al espejo decir, hombre, el trabajo por el que me están pagando no lo estoy haciendo? ¿No se sienten mal? No significa que todo en la asamblea esté mal. Significa que todo lo que vemos nos deja un mal sabor de boca. Esto puede cambiar. Yo no creo que la asamblea alcance a purgarse como debería. Lo tendrán que purgar los ciudadanos escogiendo una mejor calidad de representantes. Pero esta legislatura puede hacer algo. Puede aprobar una reforma a la ley orgánica de la función legislativa actualmente en debate y bajar la vara. Bajar la vara para que los que no deben estar sentados en curules, sino en los banquillos de acusados respondiendo por delitos y rompimientos a la ética y el orden, salgan de la asamblea. Subir la vara a 91 votos para que tengan la misma calidad que un ministro en la asamblea es una locura. Porque no solo tenemos más de una docena de denunciados por diezmos y no solamente sospechamos de una veintena en el reparto de los hospitales. Aquí ya va la tercera parte de la asamblea. Esto nos está llevando a una desconfianza en general de los partidos políticos, que en lugar de tomar el toro por los cuernos, han dicho mejor que se encargue otro. La ley orgánica de la función legislativa puede ser la opción para lavarse la cara y que esta legislatura no pase a la historia como el remedio de asamblea que ha sido, con 3 presidentes a la cabeza y ninguna solución. Aquí nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado. Me acompañará el secretario general de la presidencia, el señor Juan Sebastián Roldán.